Muy, pero muy buenas noches a toda la querida audiencia, a todos los alumnos de la Escuela Bíblica de Ayudar. En esta noche, quien te saluda, el pastor Marcelo Capobianco, desde Buenos Aires, Argentina, te da la bienvenida a una noche especial de enseñanza de la palabra del Eterno. Hoy con nosotros, un amigo, un hermano de la casa, el rabí Joel Ben Adriel con nosotros. Te damos la bienvenida, Joel. Para nosotros un honor tenerte en nuestra sala de estudio. Buenas noches y saludamos desde Argentina a México a nuestro queridísimo hermano Joel. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la muy calurosa bienvenida. Yo quiero saludar a todos los que están en la sala y a los que vayan a ver también el video grabado. Muchas gracias por poder apartarnos un pequeño tiempo para el estudio de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo en hacerlo entendible. Recuerden que se puede hacer preguntas. Hagan las preguntas de modo que yo sepa cuál concepto, cuál punto no está muy bien claro y pueda reabordarlo. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por la recepción. Y bueno, yo los dejo con un saludo y pues que nos diga, nos indique el estimado pastor Marcelo, que nos diga y nos indique cuál es el punto a seguir. Muy bien. Bueno, pasamos entonces para que usted pueda compartir pantallas si necesita. Como coanfitrión, le pedimos a Santino allí en los controles que lo haga posible. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros una vez más. Es un privilegio tenerlo en la casa, como también a todos los que nos están visitando y todos los que ingresaron por primera vez a esta sala de estudio bíblico de la Asociación Ayudar. Muchas gracias por estar presente y a los alumnos, como siempre, les indicamos, por favor, atentos con cuaderno, lapicera y a disfrutar de esta bendición. Ahí muteamos y lo escuchamos a usted, profesor. Bien, excelente. Entonces, ya estamos nosotros en esta lámina que es nuestro tema. El tema de hoy es interesante. Vamos a ver la relación, como dijimos en el video, de el rabino y el alumno, o sea, el maestro y el alumno. ¿Qué importancia tiene, ¿sí?, en la cultura judía en la que vivió nuestro santo maestro, en la que vivieron sus principales alumnos y sus primeros alumnos? Y para eso tenemos que ver la educación como primer punto. La educación en algunos puntos, y de ahí nos transportaremos ya poco a poco al papel del maestro, y todo eso va a ser nuestra clase, ¿sale? Entonces, inevitablemente tengo que repetir lo que les enseñó nuestro estimado profesor también, amigo también, el profesor Cristian, que les dijo que hay que ver con lentes hebreos, así les dijo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, les dijo hay que ver con lentes hebreos, entender la cultura, entender cómo se concebía. No es que fueran así tal cual, pero se concebía. O sea, en una sociedad tienen ciertos valores y toda la cultura con la que viven, eso es lo que va a forjar en muchas áreas, y si no es que todas las áreas de su vida. Entonces, al mirar con lentes hebreos, vamos nosotros a sin discusión, indiscutiblemente vamos a tener que ir a fuentes que son rabínicas para poder entender un poquito. Entonces ahorita sí me voy a alejar, en unas partes me voy a alejar del texto bíblico para darles el contexto cultural, ¿sí? Cómo lo concebían las personas.
lo más cercano que tenemos a ese pensamiento del primer siglo. Bien, entonces, pero eso no es que, no quiero decirte que eso lo tienes que creer al pie de la letra. No, lo que te estoy tratando de enseñar con eso es el contexto. Hay un contexto cultural y ese nos va a ayudar a poder explicarlo de una forma más clara y verlo desde otro ángulo. Miren, entonces, la educación. La pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿quién tiene la obligación de educar? En nuestra sociedad muy avanzada, está acostumbrada, muy mal, por cierto, a que la escuela es la que tiene que enseñar, ¿sí? O sea, la educación lo ven como una obligación del Estado. La mamá, el papá, va a ser decir, bueno, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo cumplo con enviarte a la escuela y a la escuela que el profesor, que el maestro, que el educador sea el que te instruya. O sea, no se meten, y si no fuera porque las personas eh, ven que sus hijos traen tarea, seguramente no se inmiscuirían en ese delicado tema. O sea, lo dejarían totalmente ahí. Las mamás pues se ven forzadas, porque ellos son los que están más tiempo con los pequeños, se ven forzadas a hacer tareas con sus hijos. Pero el papá, como está muy ocupado, está absorbido, y esto es también otro problema de nuestra sociedad, porque está tan absorbido por el trabajo, y es cierto, es que hay que buscar el sustento. Entonces, se ve, ya llega muy cansado, muy tarde, ya no los ve los niños, se va muy temprano, ya tampoco los ve, entonces se desconecta. Esto es un error en nuestra sociedad. Bíblicamente, el padre y la madre se hacían, de hecho, toda la familia, porque se vivía en comunidad, se vivía en familia. En el primer siglo no es que, miren, ¿saben qué? Me voy a casar y yo me voy. No, el hijo no hacía eso, ¿no? Hoy como que es lo usual, ¿sí? Que los hijos tengan que partir. Y en el mundo bíblico no era así. El hijo es el que trae a su esposa y se agrega a la familia se hace más grande. Eso es en el sistema bíblico, es un sistema patriarcal. Entonces, se va haciendo más grande la familia, no se hace pequeña cuando los hijos crecen. Aquí en nuestros días es de que los niños empiezan a crecer, se van, se casan, se retiran y bueno, los papás a veces quedan solitos ahí, ¿no? Y nada más quedan con los más pequeñitos, pero también cuando este crece, ¡pum!, se va también. No, en el mundo bíblico crece la familia. Ellos crecen, se casan, traen a los suyos a la familia y así se va haciendo. Bueno, esta familia es la obligación de ellos enseñarle a los hijos, y no a los hijos propios, sino a los hijos de la parte de la familia. Entonces, el padre y la madre son los que están obligados, así dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción, aquí en hebreo es musar, de tu padre, y no desprecies la dirección, aquí en hebreo es la palabra que tú ya has escuchado mucho y es la palabra Torah, de tu madre. O sea, aquí nada más, ¿por qué pongo el hebreo? Para que tú te des cuenta que aquí en Proverbios 1:8, la que se encarga de darle Torah al hijo es la mamá. ¿Y por qué? Esto es lo que vamos a ver. Bueno, y la instrucción que aquí es usar, ahí tienes que ver varias traducciones, cómo se traduce, porque tiene varias acepciones esta palabra, varios significados esta palabra. Entonces, cada traductor ha optado por un significado o bien ha puesto un sinónimo. Entonces, son los padres, ¿sale? Y Génesis 18:19 dice así, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio para que venga a venir, porque haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está hablando obviamente, de Abraham, y él mismo confiesa, el Eterno confiesa que Abraham va a instruir a sus hijos después de él. Esto es así. O sea, el padre, ¿sí?,
era el que instruía. Pero como vemos, Abraham, el patriarca, él como que se le adjudica a él, fíjate, no dice dice a sus hijos, esto es a toda su descendencia, no nada más a los que son verdaderamente sus hijos, sino a sus nietos, ¿sí? A los demás niños que estén dentro de su gran familia. O sea, el patriarca es así como que el encargado de enseñar a toda la familia, lo que es el camino del eterno. ¿Ah? Y bueno, hay obligación de todos, ¿verdad? Pero se le adjudica al patriarca. O sea, aquí vemos al patriarca principal, es el que se le adjudica la educación, como aquí lo estamos viendo. Entonces, y aquí el Eterno dice que solo así hará venir lo que ha dicho sobre Abraham. O sea, ¿de qué depende la bendición que el Eterno va a enviar sobre Abraham en la educación que se le dé a los hijos? Esto es muy, pero muy importante. ¿Ah? Y creo que nosotros tenemos que ver varios detalles en las que nosotros vamos a poder ver que la continuidad, si tú no le enseñas a tus hijos los valores, ¿quién le va a enseñar los valores? Va a aprender los valores de la cultura, de los que estén más cercanos a él. A lo mejor de los amigos, de la familia del amigo, de los que están en la calle. O sea, él va a aprender de los valores de alguna parte. Entonces, el padre y la madre, que son los obligados, necesitan darle todo esto a los hijos. Eso es lo que bíblicamente nos está diciendo aquí. ¿Ah? Entonces, la madre le enseña desde que empieza a hablar, le enseña hasta los 6 años. Eso era lo más antiguo, ¿no? Okay, hasta aproximadamente los 6 años. Ustedes recordarán que ahí en la antigüedad se les destetaba ya muy grandecitos, aproximadamente hasta los 5 años, ¿ah? Se le destetaba al niño. Entonces ya a los 6 años es cuando, por ejemplo, cuando esta mujer muy, muy, muy conocida, Ana, en el primer libro de Samuel, cuando se nos cuenta el nacimiento del profeta Samuel, precisamente se dice que no subió y le dijo, ve, hasta que destete al niño es cuando voy a ir y se va a entregar. Entonces, ¿a qué edad lo entregó? ¿Tú te imaginas que Ana entregó a un niño de 6, 7 meses, de 1 año que no puede ni caminar y lo entregó ahí al templo? No, lo entrega ya caminando, ya él teniendo los 6 años. Bueno, pues tú sabrás que sobre todo los que tenemos hijos, sabrán que más o menos ya cuenta el niño, tiene algo ya de conocimiento, ya se vale un poquito más, ¿no? De las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, comer ya es un poquito más independiente a los 6 años. No estoy diciendo que sea totalmente dependiente, ¿no? Pero el asunto es que tiene más independencia que un niño de meses o de 1 o 2 años. Ajá. Y aquí te traigo el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, mm, eh, el código legal del judío es llamado Mishnah y en este hay 60 tratados. Posteriormente, este código se empezó a hacer muy difícil su entendimiento, sobre todo porque está escrito en hebreo que se le llama hebreo mishnaico y los judíos ya hablaban arameo. Entonces, ya el idioma era una barrera, palabras que se desconocían. Bueno, la Gemara, o sea, el Talmud, viene a explicar ese código. Bueno, y ese es uno de los libros, el último, por cierto, el último de los libros que obliga a todo judío en el mundo. Y todos lo tienen como una fuente, porque sí es muy, pero muy extenso, con decirte que si lees una hoja diaria, que es aproximadamente de 1 hora a 2 horas, dependiendo de tu velocidad de lectura y todo esto, ajá, si lo lees una hoja diaria durante 7 años y medio, así apenas estarías acabando todo el compendio del Talmud. Bueno, ¿qué dice el Talmud? Dice, hay 3 personas
las que heredan el mundo por venir. En el Talmud y en el entendimiento rabínico, a lo que se le conoce normalmente como el cielo, se le llama el mundo por venir, el mundo venidero. ¿Ah? Entonces dice, hay tres personas que heredan el mundo venidero. Es equivalente a decir, hay tres personas que se van al cielo, directitos. ¿Ah? Uno que cría a sus hijos para que se dediquen al estudio de la Torá. ¿Ok? No pongo los otros porque, bueno, no es nuestro tema. O sea, nada más la opinión que dice, tiene tres cosas la persona que hereda el mundo por venir. O sea, el que se va al cielo. ¿Ah? En palabras más entendibles para el mundo cristiano. Y entre ellas es el que dedica, el que hace que su hijo se dedique al estudio de la Torá. ¿Ah? O sea, la educación para el mundo judío no es cualquier cosa. La educación es tan vital que dice, que el Talmud dice que es una de las cosas que si el padre lo hace, amerita el mundo por venir. ¿Ah? O sea, amerita esto. Entonces, para que vayas viendo la importancia de la educación en el mundo judío. ¿Ah? Entonces, también el Talmud, pero en otro tratado, aquí está la cita, es el tratado Kiddushin 29a, dice, un padre está obligado con respecto a su hijo. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña explicación. No es que nada más esto esté obligado el padre, no, sino que esto es como que lo más importante. De todo lo que está obligado el padre, sacamos como que un resumen o los puntos más importantes, y estos son. ¿Y cuáles son? Dice, con respecto a su hijo hay que circuncidarlo y a redimirlo. Circuncidarlo, pues, ustedes saben, la circuncisión también en el mundo judío es muy, muy importante, se hace los 8 días. A redimirlo, si es el primer hijo el que abre la matriz de la madre, el Eterno pidió que se les rescatara y bueno, se le da una cierta cantidad de plata al sacerdote porque, bueno, ustedes recordarán que los primogénitos eran los que deberían servir en el tabernáculo, en la morada sagrada, pero después fueron ahí, se eligió solamente la tribu de Leví para que sirvieran y bueno, por eso se tienen que redimir a los hijos que nacen, el primer hijo, ¿no? Y bueno, entonces dice, a redimirlo y a enseñarle la Torá, ajá, a casarlo con una mujer. Vean las cosas tan importantes que destacan entre el mundo judío como obligación del padre, es enseñarle la Torá, casarlo. O sea, no, eso es algo para que veas que también la boda, el matrimonio es algo de las cosas más sagradas y de lo más apreciado en el mundo judío. ¿Ah? Y dice, y a enseñarles un oficio, eso también es importante, enseñarle a nadar, según dice Rabí Udá, dice, cualquier padre, escucha esto, cualquier padre que no le enseña a su hijo un oficio, le está enseñando a robar. Oh, tremendo. ¿Por qué? En el mundo antiguo no hay de que, te vas a la universidad y ahí estudias una carrera bueno, tú ya eliges en qué trabajar y te vas a dejar ahí unos papelitos ahí en empresas para que te contraten. El mundo antiguo no es así. En el mundo antiguo no hay ese tipo de educación. Debemos de comprenderlo, como que retrotraernos a ese primer siglo para que nosotros las dificultades que enfrenta, si a una persona no le enseñan un oficio, su padre no le enseña un oficio, ¿de dónde lo va a aprender? ¿De dónde crees que lo va a aprender? Entonces, por eso este rabino, el rabí Udá le dice, el que no enseña, no le enseña un oficio, en realidad le está enseñando a ser un ladrón, le está enseñando a robar. Y en esto quiero que vean, ¿cuál era el oficio? A ver, pregunta a la sala. ¿Ah? Pregunta a la sala, o sea, me estoy refiriendo a los que están conectados. ¿Cuál era el oficio del padre de nuestro Mesías? ¿Sí? ¿Cuál es el oficio? Carpintero, rabino, Ajá. buenas noches. Muy buenas Carpintero. noches, Miriam. Y es que se le tradujo tectón como carpintero, es lo más usual. Muy bien. Entonces, ¿qué cree que también ahí en los mismos registros nos dice que nuestro santo maestro era
el mismo oficio de su padre. ¿Ya? Era una continuidad. No es de que empezaban a trabajar de otras cosas como en nuestra actualidad. Como es una familia, los varones empiezan a trabajar, todos trabajan juntos, todos ganan su sustento juntos. Para que veas la unidad. Aquí no es de que, no, es que yo quiero dedicarme a otra cosa, no. Había un tal grado de unidad en la familia que el más pequeño aprendía de los hermanos, aprendía del tío, aprendía del papá, todos un mismo oficio. ¿Ah? Es por eso que si nuestro Santo Maestro hubiera tenido hijos, ¿ah? Como algunos teorizan, bueno, si hubiera tenido hijos, ¿qué crees que le hubiera enseñado? Pues el mismo oficio de su padre, porque ¿qué le enseñó su padre a él? Un oficio para que se pudiera mantener, aparte de todas las cosas que hablamos. Entonces, la educación es algo muy importante y la familia es la que hace esto. Hoy, desgraciadamente, se pierde más, como que el hijo, pues elige otras cosas y en ocasiones es así, ¿no? Porque el padre pues no tuvo una educación, bueno, universitaria, vamos a llamarlo así, ¿no? No tuvo una educación universitaria y quiere que su hijo pues aprenda, ¿no? Tenga una educación universitaria y que tenga un mejor trabajo que él. Pero este no era el pensamiento del primer ciclo, ¿sale? Entonces, continuando con nuestra exposición, voy a seguir presentando. Ajá. Miren qué dice la siguiente lámina. Ajá. ¿Cómo enseñaban? Ok, ya sabemos quiénes enseñan, pero ahora, ¿cómo enseñan? Está escrito en Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Qué edad dijimos aproximadamente que los niños eran destetados? A los 6 años. A los 6 Aproximadamente años. 5 o 6 años se les destetaba. Muy bien. Entonces, ¿a quién se le empieza a enseñar la ciencia y la doctrina? Es a los que se han destetado. ¿Ah? A los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, no hay que enseñarle a los niños todo decirle, bueno, mira, esto. No, no. Bíblicamente, ¿cómo se le enseña? Mira, poquito a poquito. Mandamiento tras mandamiento. Y ve lo que Isaías pone primero. Le puso oficio, le puso evangelio, le puso, no sé, nadar. ¿Qué le puso? Mandamientos. Un mandamiento y luego le das otro mandamiento. Mandato sobre mandato. Renglón sobre... ¿Cómo que renglón sobre renglón? En el pasado, no muchos tenían la oportunidad de tener una Biblia como tú. Ajá. Tú puedes adquirir una Biblia en cualquier librería. Ajá, que por cierto ya hay muchas librerías, por ejemplo, que te venden, una librería cristiana, te venden muchos tipos y muchas versiones de Biblia. Ajá, y hay de precios, hay desde, no sé cuánto cueste por allá, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo acá en México, pero hay desde 300, 400 pesos, una Biblia sencilla por ahí, ajá, hasta unas, bueno, pues un poquito más caras porque son diferente tipo de papel, empastada y todos esos detalles, ¿no? Entonces, se hace más fácil. En el mundo antiguo, no. En el mundo antiguo era muy difícil que una persona tuviera un solo libro. No estamos hablando de la Biblia entera, un solo libro. Para el rollo de Isaías, son 19 aproximadamente, 19 metros de cuero. ¿Sabes cuánto eso se traduce en dinero? Muchísimo. Entonces, alguien que pudiera tener un rollo de Isaías era una persona adinerada. Entonces, tal vez, ¿qué podrían tener? ¿No? Salmos, un libro de los Salmos, porque son 5 libros, el que nosotros tenemos como Salmos, de los 150, en realidad son 5 libros, ¿no? Puede tener a lo mejor un libro, unos 70 Salmos, ¿no? Más o menos. Algo así podría ser. Entonces le dice, renglón tras renglón. O sea, no le vamos a pedir que lea toda la Torá o toda la ley, todo el libro de Génesis. Mira, línea sobre línea, que lea una línea. No te apresures, poco a poco. Ajá. Renglón tras renglón. Ajá. Un poquito aquí,
y un poquito allá. Esta forma de estudio, de un poquito aquí, un poquito allá, es la forma temática. Porque no sé si algunos han visto, algunos dicen, ¿cómo se debe enseñar la Biblia? Entonces muchos dicen, bueno, te agarras un libro y vas versículo por versículo. ¿Ah? Aquí dice un poquito aquí y un poquito allá. Es que había un sistema en el que se hace temático, o sea, como nosotros lo estamos haciendo. Traemos un versículo de Proverbios, un versículo de Isaías, un poco de la tradición de Israel, o sea, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, y así se enseña, o sea, de forma temática. Aunque el otro, el primero, dice renglón tras renglón, línea sobre línea. Entonces ya está la otra forma de estudio, o sea, versículo a versículo, ¿no? Entonces las dos son válidas, las dos se tienen que hacer, por cierto, se tienen que hacer. Y hasta el día de hoy, los judíos tienen básicamente esos dos tipos de estudio. El renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, la podemos decir. Cada semana nosotros tenemos que leer una porción de la ley. La leemos todos los judíos en el mundo, estén en China, estén en México, estén en Argentina, estén en donde sea, todos leen la misma y estudian la misma porción. Entonces todos vamos así y terminamos todos juntos al año. Y el de poquito aquí, porque ya temático, son clases particulares y todo eso. Y eso es pero desde tiempos bíblicos, o sea, está registrado en Isaías. Ajá. Bien, bueno, en otras partes más. Ahora te traigo lo que se le llama alajá. Alajá lo puedes entender como ley práctica, ¿sale? Una ley práctica. Este libro es uno de los compendios de la ley práctica, o sea, de la alajá. Se llama Shulchan Aruch, que traducido quiere decir la mesa servida, la mesa dispuesta, porque lo que hace el autor, que se llama Rabbi Yosef Karo, lo que hace él es agarrar toda la sabiduría judía y condensártela en decirte, esto tienes que hacer. O sea, ya no tienes que ver si, todas las opiniones y todas estas cosas, ya te lo trae ahí. Por eso le tituló La Mesa Servida. O sea, ya nada más para que tú llegues y comas. Bueno, ¿qué dice está en Yoredea, capítulo 245, que habla acerca de la educación? ¿Qué dice? ¿Desde cuándo debe comenzar el padre a educar a su hijo? O sea, ¿desde qué momento debe empezarle a educar? Y él responde, desde que comienza a hablar. O sea, vean desde cómo se preocupa el judío por la educación. Desde el momento el bebé empieza a hablar, entonces es momento de empezar a enseñar. Esa es la señal. O sea, ven que si Hashem si Dios le concedió ya el habla, en ese momento es una señal divina de que ya se le puede enseñar, se le puede empezar a enseñar. ¿Y qué se le enseña? Se le enseña, por ejemplo, Deuteronomio 33:4. Ese versículo que dice, esta es la Torá que nos ordenó, o esta es la ley que nos ordenó a nosotros Moisés. Eso es lo que dice Deuteronomio 33:4, perdón. Y se le enseña uno de los versículos que acompañará al niño judío, desde que empieza a hablar hasta el momento de su muerte. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Esto es tan importante que acompaña a todo judío desde que empieza a hablar hasta el momento de su muerte. ¿Qué es lo que, imagínate, qué es lo que una persona judía dice cuando se siente morir? O sea, si yo, Hasbe Shalom, que quiere decir el Eterno no lo permita, pero que yo me sintiera morir, siento tal vez un infarto o me veo en un accidente que yo tengo temor de morir, lo que yo voy a decir es, oye Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Y ahí puede terminar mi vida. Es el último versículo que yo voy a recitar y también es el primer versículo que recitó en el momento en que empezó a hablar. Por eso ese versículo es, por así decirlo, el eje de
toda la fe judía, de toda la fe hebrea. ¿Sale? Entonces, este es un dato importante. ¿Qué es lo que dice una persona hebrea, una persona judía? Al momento de expirar, dice, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Así de importante se vuelve esto. Y bueno, continúa. Y después le empiezas a enseñar de poco a poquito hasta que tenga 6 años o 7 años y en ese momento lo envía un maestro. Ah, aquí ya empieza a aparecer la figura del maestro. O sea, entendamos. Si estamos diciendo que el que está obligado a enseñar al hijo o a enseñar a la hija, son papá y son mamá, y aquí ya me habla de un maestro, ¿en qué momento nosotros pasamos de mamá y de papá a un maestro? ¿Qué dice Proverbios 23:13? Dice que el castigo debe ser siempre leve. ¿Por qué? Porque dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Ok, aquí, de hecho, hay muchas personas, no sé, en comunidades, pero yo también, ustedes sabrán que yo también vengo del cristianismo. Antes de adoptar la fe hebrea y todo esto, antes de estudiar todo lo que es las raíces hebreas y todo esto, yo también estuve desde que tengo memoria en una iglesia cristiana. O sea, yo tenía 5 años y ya estaba en una iglesia cristiana. O sea, mi familia siempre fue religiosa. Entonces, ahí también se manejaba esta cita y los papás tenían una vara para cuando se portaba mal el niño, estaba en la pared y con ese texto, ¿no? De no rehúses, castiga a tu hijo con vara. Y ahí lo enseñaban y entonces cuando te portabas mal, ya sabíamos, ahí va la vara y ¡pum! Bueno, ¿qué es lo que expresa ese proverbio? Es que debe haber un castigo, pero el castigo no debe ser grave. Por eso dice, si tú lo castigas hasta con una vara, o sea, está poniendo algo que, bueno, muy rígido, muy duro, o sea, lo más duro que puedes hacer sería una vara, y la vara no lo hará morir, porque si pecaba, acuérdense que algunos pecados eran castigados con la muerte. Entonces, por eso le dice, tú debes castigarlo. Y si lo vas a hacer lo más duro es con una vara y aún así no va a morir. O sea, ese es más o menos el consejo que va por ahí. No tengo el tiempo para poder demostrarlo, pero en otro momento veremos lo de los proverbios, que es un tema muy, muy interesante, por cierto. Bueno, entonces, ¿de qué momento pasamos del maestro ahí al maestro? A ver, creo que hice algo que no debería haber hecho. No, creo que no. Ahí está. Entonces dice, y bueno, ahí este libro nos va a decir que el castigo que debe de hacerse debe ser siempre leve y que se debe estudiar con una pareja. Esto se le llama en hebreo jabruta, que viene de la palabra jaber, que significa amigo o compañero. Ahorita vamos a lo de labor social. ¿Qué quiere decir esto de estudiar en pareja? No solo desde niño, hasta el día de hoy, en las grandes academias judías, uno que se prepara para rabino, ¿cómo estudias? O sea, estudias una parte con el maestro y luego te ponen con un jaber para que hagas jabrutá, o sea, 2 alumnos y 2 alumnos empiezan a estudiar. Vamos a leer esta parte y ¿tú qué entiendes? Yo entiendo esto. No, pero ¿qué dice acá? Entonces, la retroalimentación, y esto es en parejas. Y aquí es donde vas a poder tú entender por qué nuestro santo maestro los enviaba a sus alumnos en parejas. Eso nomás lo vas a entender porque desde que son niños hasta que una persona estudia para rabino, debe haber una pareja, un compañero que te ayude a estudiar. Si tú no tienes una pareja, es lo que dice otra parte de la Mishnah, nos dice, tú
adquiere un amigo, pero la palabra adquirir viene de monetaria. Entonces dice, ¿por qué? Los sabios explican, dice, ¿por qué dice adquiere un amigo y busca un maestro? Le dice, porque hay veces que tu compañero no va a poder estudiar junto contigo. Entonces, invierte tu dinero. Si el que va a perder, si uno de los dos tiene que perder, sé tú el que pierda para que puedan estudiar juntos. Ya, aquí, en lo que es bíblicamente, siempre se ha estudiado entre más cabezas, mejor. O sea, de perdida tienen que haber dos. No, no hay un tanto un estudio como que particular o solo. ¿Ah? No se hace énfasis en este porque algo puede ocurrir ahí. Yo entiendo así. ¿Ah? A mí me parece que lo que el texto quiere decir es esto. ¿Y quién te va a decir, no, eso no es lo que el texto quiere decirte? Pero si tú ya tienes a un compañero o tienes más, o si tú tienes un maestro enfrente, él puede corregirte y decirte, no, estás en un error. Lo estás entendiendo de una manera equivocada, porque así, así, así. Ah, entonces ve, es eso una de las ventajas del estudio en pareja. ¿Ah? Muy bien. Voy a continuar. ¿Sí? Entonces, luego hay algo que lo podemos llamar una labor social ideal. Ajá. Vamos a eso. Que dice el mismo libro, en el mismo capítulo, pero en una alhaja diferente. Dice, tal como es un mandamiento educar al hijo, también es una obligación enseñarle al nieto, tal como está dicho. O sea, los rabinos no se sacan nada de la manga, ¿eh? Esto es algo interesante que quiero decirte. Los rabinos en el Talmud no dicen, ah, esto, y como que de repente, pum, salió de por ahí, alguien se lo inventó. No, todo te presentan de dónde lo entiendo, de dónde te lo puedo transmitir. O sea, aquí, ajá, en este versículo lo aprendo. ¿Y cómo lo aprende? Y dice Deuteronomio 4:9. Y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué vienen siendo los hijos de tus hijos? Tus nietos. Entonces dice, el hombre está obligado a enseñarle a sus hijos y a sus nietos. O sea, no nada más era de que, ah, bueno, ya mis hijos crecieron, yo me lavo las manos, ahora sí, los demás que se rasquen con sus propias uñas. No, eso no se trata. Bíblicamente tienes obligación de enseñarle a los nietos. Ajá. Y no solamente al nieto, sino que es un mandamiento para todos los sabios de Israel el de enseñar a los alumnos, ya que ellos también son llamados hijos, solo que es una obligación darle preferencia al hijo que al nieto y a su hijo que al hijo de otro. O sea, ahora vamos a explicar. Ok, yo como padre estoy obligado a mis hijos, pero mi obligación no termina ahí, sino con mis nietos. Pero vamos a decir, aquí hay una labor social, como decía. ¿Por qué? Porque dice, ok, no solamente eso, si tú conoces, si tú entiendes, o sea, si tú tienes conocimiento y puedes enseñar, estás obligado a enseñar a los otros, por ejemplo, niños huérfanos. Y por eso es loable, por eso es algo importantísimo y es muy admirable lo que hace precisamente la Fundación Ayudar, porque ¿qué hace? O sea, lleva la enseñanza y lleva también víveres y todo esto. ¿Ah? Lleva la enseñanza. Esto es el ideal que precisamente nos está hablando aquí. La persona que está con un conocimiento y puede enseñar, debe enseñar, está obligado a enseñar. Y esto es algo muy, muy importante. Nosotros no podemos vivir como ermitaños y solamente yo y solamente mi familia. Tenemos que abrirnos. Importante, abrirnos a los demás. Somos una sociedad y debemos buscar el bien común. Bueno, entonces dice, pero eso sí, tienes que tomar en cuenta, dice, tienes que darle prioridad a tu hijo que a tu nieto. Antes de enseñar a tu nieto, también debes enseñar a tu hijo. No, no saltarte y bueno, es que mi hijo como que no me hace caso, me voy con mi nieto. No, no, tienes la obligación primero en el nieto perdón, primero en el hijo y luego en el nieto. Ajá. Ok, entonces, eso. Continuamos con lo que nos dice.
Ok, entonces ya. Ahora vamos a ver la educación escolarizada. Esto estamos hablando de cómo era en un principio. Es papá, mamá, hermanos, tíos, ajá, y las personas que pueden educar, quien educaba. ¿Ah? Y después vamos a iniciar con la importancia del maestro. Ok, entonces, papel e importancia del maestro. Vamos a empezar. Eh, esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo vimos. Entonces, vamos a quitar. Esto ya lo vimos. ¿Ah? Miren, esta es otra parte del Talmud en un tratado que se llama Baba Batra. Y bueno, se habla de un hombre que se llama, bueno, un rabino que se llama Yehoshua ben Gamla. Ajá. Él es el que, dice el Talmud, instituye una educación escolarizada para el pueblo de Israel. ¿Ah? Él dice, quien tuviera un padre enseñaría Torah, le enseñaría Torah. Quien no tuviera un padre no aprendería. Oh, esto es tremendo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ok, papá, mamá son responsables de enseñar. ¿Y si el niño es huérfano? ¿Ah? ¿Quién le enseña? ¿Ah? Una persona que sabe enseñar. Bueno, y si viven en una comunidad alejada, como es el caso de nuestro rabino, en la villa que él vivía, en Nazaret, ¿cuántas personas había? Muy pocas en el primer siglo. ¿Cuántos maestros crees que había? Probablemente ninguno. ¿No? Porque no eran todos cultos, no podían enseñar. Entonces, ¿qué pasaba con esos hijos? Quedaban sin enseñarse. ¿Ah? La labor social llegaba, pero el mismo padre es ignorante, entonces, ¿qué le enseña a su hijo? Todo lo que sabe, pero no puede enseñarle más, o sea, no puede dar algo que no tiene. Y tiene a otros hijos por ahí, o bueno, hay otros niños en la comunidad, pero ¿qué les enseña? Es impotente, no puede enseñarles algo. Entonces los niños se quedaban sin enseñarse. ¿Ah? Este es el problema que vio Yehoshua ben Gamla. ¿Ah? Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue la solución? Y la solución dijo, instituyeron que los maestros de los niños debían establecerse en Jerusalén. ¿Y cómo? Otra vez vamos a decir, ¿de dónde se lo sacan? De una cita bíblica. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, porque la Torá o porque la ley emerge de Sion o sale de Sion, está en Isaías 2:3. ¿Ah? Entonces dijeron, mira, Isaías nos dijo que la ley sale de Sion. Entonces en Jerusalén deben estar los maestros. Ajá. Y esto es algo muy importante, lo que sigue. Pero aún así, quien tuvo un padre ascendió con él y aprendió. Pero quien no tuvo un padre no ascendió ni aprendió. Ya con esto tienes otro dato importantísimo. Ahí tienes en Lucas capítulo 2 cómo nuestro santo maestro de niño a los 12 años está en el templo. ¿Y qué hacía en el templo? Su padre, Joseph, lo llevó porque ahí en Jerusalén estaban todos los maestros. Entonces lo lleva a qué? A aprender. Lo lleva a que lo eduquen. ¿Sí? Entonces, las películas nos han mostrado que ahí está un pequeño niño que sabe todo y está enseñando a los maestros y hasta los sabios se sorprenden de que él sabe tanto. No, no era así, eso no fue lo que pasó, eso no es lo que dice el texto. El texto nos revela que es un padre preocupado por la educación de su hijo, lo lleva ante los maestros y está gustoso ahí, tanto le gusta estudiar que se queda. Dice, bueno, mi familia que se va, pues que se vayan, yo me quedo aquí a aprender. Lo que sí ven los maestros de la ley es que él es un niño muy aventajado para su edad. Eso sí lo que ven. Se sorprenden de cómo pregunta, de qué es lo que a otros niños plantearían una pregunta como, no sé, no vamos a poner un ejemplo. ¿Adán tendría ombligo? ¿No? No sé, una pequeña dudita ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que preguntaba nuestro maestro? Y de hecho, en algún momento les daremos esa clase. Hay una tradición en los libros apócrifos que nos enseñan qué es lo que preguntó y qué es lo que le enseñaron los maestros. ¿Ah? Y no lo vas a poder creer. Eso es algo que siempre lo has leído en los evangelios,
pero no sabes que eso aprendió de pequeñito en ese pasaje. ¿Ah? Pero bueno, esa es otra historia. Ok, lo lleva a aprender, pero seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen papá y no pueden ascender a Jerusalén. En el primer siglo no hay que tomen una combi, que le digan échame un ray y que no existe eso. Son caminos y tienen que caminar, o sea, son días de trayecto y son peligrosísimos. ¿Qué va a hacer un pobre niño caminando por ahí? Una fiera lo puede, hasta una fiera lo puede comer. ¿Ah? Entonces, debe tomarse en cuenta eso. No aprendían, se quedaban ahí ignorantes. ¿Ok? La primera solución sí soluciona algo. ¿Ok? Sí soluciona algo, pero no lo soluciona todo. Entonces, ¿cuál es la medida que toma este rabino? Y luego dice, Yehoshua ben Gamla vino e instituyó que los maestros ahora, los maestros de niños, deben ser establecidos en cada provincia y en cada ciudad. Y los niños deben asistir en edad de 6 años. Aquí es donde vemos, ok, acuérdate que a los 6 años ya empezaban a aprender con el papá. De que empezaban a hablar hasta los 6 años aproximadamente, estaban con mamá y mamá es la que les enseñaba. Luego pasaban a estar con papá y papá les enseñaba. Pero como dijimos, hay veces que papá no ha estudiado. ¿De dónde ha aprendido papá? De cuando va a la sinagoga, que se lee la ley, se lee parte de la ley, se lee parte de los profetas. Ajá. Eso es lo que se hace en una sinagoga. Entonces él escucha ahí y escucha la enseñanza del rabino. Eso es lo que aprende, regresa a su casa y eso es lo que transmite. ¿Sí? Pero hay veces que papá necesita estar enfocado en su trabajo. Estamos bajo el gobierno de Roma y Roma nos pide mucho dinero. O sea, los impuestos son elevadísimos. Yo no puedo estar a veces en la sinagoga como papá y no aprende. Entonces el niño, pues no aprendía. Y bueno, entonces vienen todo este tipo de soluciones. Ya, dice, bueno, entonces en la fiesta voy y que dejo en toda la fiesta que mi hijo vaya y aprenda. Ajá. Yo no tuve la oportunidad, pero que vaya mi hijo y aprenda. Bueno, ya está ahí. Pero sigue la mayoría del año, porque no, las fiestas no son todo momento y a veces no se puede ir. Acuérdense. O sea, hasta el día de hoy, para salir con familia, hay un gasto. Ahora estamos hablando en el primer siglo. O sea, el trabajo que implica, dejas de trabajar. Aquí no es hay semanas de vacaciones pagadas. Eso no existe. ¿Ah? Entonces, el papá necesita ahorrar cuánto dinero para poder subsistir el tiempo que no va a trabajar para los gastos del viaje. No cualquiera lo podía hacer. No cualquiera. Y nuestro santo maestro era una familia pobre, ¿sí? Como nos dice el texto. Dice que en el momento de que él fue al templo a entregar, su mamá, Miriam, o traducido como María, fue a entregar los sacrificios, los cuales debían entregarse porque ella dio a luz y nuestro santo maestro fue el primer hijo, entonces tenía que redimirlo, todo tenía que hacerse allá. Pero la ley contempla que no todos pueden entregar un becerro, no pueden entregar un cordero, porque hasta nuestros días, yo por ejemplo no podría comprar un cordero, digo un becerro, porque acá bueno, sigue siendo muy caro. Entonces la ley ponía que podían entregar dos pichoncitos, o sea, eran comparados con los otros animales, eran muy baratos. Entonces estos dos pichoncitos. Y el texto en Lucas nos dice que eso entregaron. Por tanto, nos dice el texto en forma velada que ellos eran una familia de pobres, eran pobres. Nuestro santo maestro, ¿cuántas veces en su infancia pudo subir al templo? Pocas veces. ¿Ah? Tal vez lo que nos cuenta Lucas puede haber sido la única vez que subió en su infancia. Pudo ser, porque ellos eran una familia pobre. Bueno, entonces no podían. La solución es que ahora los maestros tienen que estar en cada ciudad.
Esa es una verdadera solución, porque ya hay un maestro en la ciudad. Eso es otra cosa. Ajá. Pero lo que nos dice esa solución, eso es posterior al siglo I. Ajá. Esa parte de la solución. La primera parte de la solución, de que los maestros estaban en el templo, eso ya existía en el primer siglo. Pero lo de los otros, eso es un poquito posterior. Entonces, nuestro santo maestro no tuvo un maestro en su ciudad. Bueno, regresando a nuestras láminas, continuamos. Y ya a los 6 años. Ok. Bien, entonces, como decíamos, ¿qué pasa si papá no sabe? Si el padre de familia es ignorante, no es una ofensa, es decir que es ignorante. Por ejemplo, yo soy ignorante en cuestiones de mecánica, yo no sé nada, ¿eh? A mí me pueden decir, oiga, es que su carro necesita tal esto porque no sé, se averió la dirección hidráulica y sale que el carro no tiene ni siquiera dirección hidráulica. A mí me pueden engañar porque yo no sé qué es eso. Soy ignorante en eso. Entonces, no es una ofensa, ¿eh? Todos podemos ser ignorantes en alguna u otra cuestión. El papá es ignorante, no puede enseñar, como dijimos. Esto quiero hacer mucho énfasis porque nos va a servir para lo siguiente. Entonces, el padre solo aprende lo que escucha en la sinagoga. Entonces, es aquí donde entra el maestro. Aquí es donde entra el maestro, porque el papá, igual que está obligado a enseñar a su hijo, también está obligado a circuncidarlo. O sea, en épocas bíblicas, el papá no puede ir a la Cruz Roja, no puede ir al médico ahí para que le hagan la circuncisión con bisturí. ¿Cómo le hacen la circuncisión a los hijos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda una cita en lo que ha leído en la Biblia? ¿Cómo hacen una circuncisión? ¿Y quién lo hace? Yo tengo un hijo, vamos a decir, ¿no? Yo estoy en el tiempo de Abraham. Yo tengo un hijo. ¿Quién le hace la circuncisión? ¿Alguien sabe por ahí? El mismo padre. El mismo padre. ¿Y con qué se lo hace, estimado? Con un cuchillo caliente. No, con una piedra es. Exactamente, José. En con tiempos una de piedra de Abraham filo. no Sí, hay sí. de cuchillos afilados. Dice que Séfora, en Éxodo capítulo 4, si no mal recuerdo, Séfora circuncida a su hijo Gersón tomando una piedra afilada. Imagínate, no hay pastillas para el dolor, no hay anestesia local, ¿sí? Y tampoco tienes un cuchillo que corte, tienes una piedra y con eso cortas. ¿Cómo detienes el sangrado si es que no para de sangrar? Por eso es que las conversiones en el primer siglo, hay muchas personas que quieren estar bajo la ley de Dios, les gusta todo esto, pero ¿sabes qué? Cuando hablan de circuncisión, ahí sí no. ¿Por qué? Porque podría significar la muerte. Porque si no deja, por ejemplo, cuando yo me hice la circuncisión, también el doctor me dijo, tranquilo, calmado, no pasa nada, mira, estás nervioso porque no paras de sangrar. Entonces dice, bueno, no me lo hubiera dicho, porque si estabas nervioso, pues todavía más, ¿verdad? Bueno, ya y en nuestros tiempos, en la antigüedad, no había cómo. Si hay remedios, ¿ok? Si hay que tómate un tecito, esto para el dolor, te ponemos tales hierbitas o esto para tratar de evitar el sangrado y todo eso, pero una infección ahí no existe, como en nuestros días, la penicilina, no existen antibióticos, nada, eso fue inventado hace poco, bueno, no hace tan poco, ¿verdad? Pero no existe nada de eso. Entonces una persona podía morir por la circuncisión. Entonces el papá está, ahora, ¿y si papá no sabe hacer esto? ¿Y si su papá se desmaya al ver un poquito de sangre? ¿Qué es que su papá lo puede hacer? No,
A veces no, papá no podía hacerlo. Entonces entra el emisario. O sea, yo como papá estoy obligado, pero le digo a tú que eres médico, le digo, amigo, yo te designo como mi emisario y tú le haces a mi hijo y es como si yo se lo hiciera. En este aspecto, la palabra emisario en griego sería apóstol, ¿ah? ¿Ah? En hebreo sería shaliach. Cuando hablamos de los 12 apóstoles, estamos hablando de los emisarios. O sea, el Mesías dijo, yo no lo puedo hacer porque no puedo estar en dos lugares a la vez, entonces yo te designo como mi emisario y tú eres como si yo lo hiciera. Eso es porque el título de apóstol es tan importante. Pero ojo, el apóstol no es el que tiene más jerarquía, es otra cosa que nos han enseñado mal. Una persona, yo puedo ser un apóstol, un emisario, un enviado, si me dice el pastor, me dice, oye, ¿sabes qué? Manda esta carta, llévasela a, no sé, a José. Y bueno, está José a unas 3 cuadras o está cerca de mi casa. Yo ya soy emisario, yo ya soy apóstol. ¿Ah? Así de sencillito. No quiere decir que tenga la más alta jerarquía en la iglesia, para nada. Un emisario es algo, la persona designada para cumplir con una tarea que no puede el que lo envía, nada más, sea por que está enfermo, sea porque, o simplemente para evitar el camino, ¿no? O sea, tú vas por ahí, bueno, yo te designo y tú nada más lo entregas y ya. Ajá. Entonces, ¿qué le da el peso a que ellos sean apóstoles? El que los envió, o sea, el rey Mesías los envió, están representando al rey de Israel. Eso es lo que les da el peso, pero no el título quiere decir que sean el más alto grado de jerarquía. Eso no es así. ¿Ah? Es un dato para que lo vayan ahí anotando. Creo que me salí del tema. Bueno, entonces tenemos, si no lo puede hacer el padre, lo puede designar a alguien para que enseñe. Es aquí donde entra el maestro. Yo, papá, no sé mucho. O sea, sea a lo mejor una cita bíblica, unas 2, tal vez puedo leer y todo eso, pero no sé más. Bueno, entonces designo al maestro como mi emisario y él va a cumplir la función que me pertenece a mí o que me incumbe a mí para enseñar a mi hijo. Ya ve, entonces el maestro está en el lugar del padre, representa al padre, tiene toda la autoridad que le delega al padre. Entonces ya vas aprendiendo lo que nuestro santo maestro decía, ¿ah? Que dice, yo fui enviado por mi padre. O sea, está diciendo que el Eterno lo designó a él y tiene la autoridad de él. Y por eso muchos han precisamente confundido eso y lo hacen divino a él, pero no, es que cuando él hablaba decía, bueno, estoy en representación de mi padre y es como si él mismo hablara, pero no quiere decir que él sea divino y todo este tipo de cositas. Ajá. Aquí tenemos una persona que está aquí. José Aguilar nos pregunta, ¿cómo diferencia de Malach? Bueno, Malach sería en una forma de escribir inglesa, ¿no? La Kaf al final siempre va a ser J, entonces en castellano se debería pronunciar Malach, nada más una pequeña corrección, sin ánimo de ofender, no nada más para enseñar. ¿En qué se diferencia del emisario o Malach? Tiene una pequeña diferencia. Ajá. Que a emisario, apóstol o shaliach no se le envía así a un ente espiritual. Por ejemplo, un ser celestial que conocemos como ángel. ¿Ah? Por eso precisamente se le maneja este malach. Un malach puede ser una persona humana o puede ser una persona, bueno, un ente espiritual. ¿Ah? Y shaliach
no se le designa así a un ente espiritual, o sea, más como para seres humanos, simplemente seres humanos, y para una comisión que viene como en este aspecto, una obligación de parte de una persona. Malaj es lo puedes enviar para algo, ¿no? O sea, tú nada más lo envías para dar algo, pero no es como una obligación. Ejemplo, cuando los israelitas iban a pasar por la ciudad, una ciudad les manda emisarios, manda malajim, así dice el texto. Si lo tradujéramos como lo han traducido muchas versiones, diríamos que mandó ángeles a decirle a este rey, déjame pasar por tu territorio, no voy a desviarme ni a izquierda ni a derecha, yo solamente voy por el camino que es el camino real, el camino del centro, y nomás voy a pasar. Cuando Jacob envía, recuerden que va a ver a su hermano y cree que viene con 400 hombres y tiene miedo, entonces empieza a dividir su campamento y cada uno de ellos se le llama malajim. No es que hubiera una obligación de enviarlos, o sea, los envió a cumplir algo, pero no una obligación. En cambio, Shaliach es una persona que cumple, pero una obligación, como en este caso, el de circuncidar, el de enseñar, el de orar. Hay una obligación de orar y entonces a la persona que dirige la oración también se le llama Shaliach Tzibur, el enviado de la congregación. Pero Shaliach es entonces en cuestión de obligación. Y Malach es, entre otras cosas, cualquier cosa que se le encargue. Bien, ¿cómo voy de tiempo, estimado pastor? Tenemos 1:15 y bueno, tenemos pactado hasta las 23:30. O sea que nos quedarían 10 minutos más. Sí, entonces preguntas. Con esto vamos a dejarlo aquí y lo proseguimos la siguiente semana. Entonces, abrimos el tiempo para las preguntas. ¿Es así, pastor? Como usted diga, profesor, ¿eh? Sí. La Entonces, clase es suya. pasamos a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta de lo que hemos visto hasta hoy, y bueno, pues entonces vamos a tratar de responderlas. Ya respondimos la primera. Aquí el de este estimado José Aguilar, ¿sí?, que nos dijo acerca de en qué se diferenciaba. Ya la hemos respondido. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? Aquí tenemos a Rodrigo, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, quería saber si la traducción de la palabra carpintero también se podía aplicar a constructor, porque hay un estudio que sugiere que Jesucristo también podría haber sido constructor, artesano, y la segunda pregunta es si un carpintero en los tiempos de Jesús era una persona pudiente, como me han dicho varias veces, si era una persona que vivía bien, pero ahora vemos que si ofrendaron 2 pajaritos eran porque eran personas pobres. Siempre me han dicho que un carpintero en los tiempos de Jesús era una persona que vivía bien. Esas serían las 2 preguntas. Excelentes preguntas. Y la palabra tectón puede significar, de hecho, fíjate que la palabra arquitecto en nuestro idioma ahorita viene de arqui, principal, tecton, ¿no? El tectón principal. Entonces, la palabra tectón siguió conservando algunos otros significados como el de cantero, el de artesano. Entonces, tectón, tengo ya una clase acerca de eso, explicando todo lo de tectón, pero designa una persona muy hábil con las manos que puede trabajar desde piedra, metal y madera. En ese tiempo. Ya con los padres de la iglesia identificaron a Tecton únicamente como carpintero. Y eso fue para dar como una enseñanza, como decir, él hacía cosas de madera y como una clase de ironía, ¿no? Con la misma madera se le hizo la cruz, ¿no?
Entonces fue más que nada por eso identificaron tecton como carpintero, pero en el primer siglo podía significar, como tú bien lo dices, artesano, cantero, o sea que trabajaba con piedras y todo esto. Ahora, ¿por qué no podría ser un carpintero? ¿Ah? No hice esa aclaración cuando hicimos la pregunta, pero ya que estás tú extendiendo el tema, voy a hacer, no podía ser un carpintero. ¿Por qué? En primer lugar, si tú investigas un poco, se darán cuenta que no había mucho trabajo de carpintero. ¿Por qué? Porque no hay muchos árboles. ¿Ah? No había muchos árboles. O sea, si no tienes la materia prima, ¿cómo vas a poder trabajar eso? O sea, ¿cómo sería demandado eso si no hay la materia prima? De hecho, ¿sí se acuerdan que, por ejemplo, para la construcción del templo, ¿por qué no dice que salieron y tomaron ahí la madera de la tierra de Israel? No, sino que le importan. O sea, ¿por qué la traen de otros lados? Sencillo, porque en la tierra de Israel no había muchos árboles. Entonces, si no hay la materia prima, es muy difícil que él fuera un carpintero, sino que esta familia tenía los conocimientos para trabajar tanto madera como metal como piedra. Entonces es más probable que hubiera sido una persona como artesano o cantero, porque eso sí hay mucha materia prima. Ahora, en cuanto a lo que nos dices acerca de que era una persona adinerada, sí lo he escuchado mucho, y la gente cree que porque o sea, es más fácil conseguir o hacer cosas de madera que de metal, o sea, es más barato, ¿sí? Y lo creen como una persona pudiente, pero no lo era. En el primer siglo, de hecho, fíjate que Celso es un filósofo que critica el cristianismo y viene un padre de la iglesia a hacer un tratado que se llama Contra Celso. Bueno, Celso, ¿qué decía? Decía, ¿cómo tu Dios, o sea, cómo esta persona tan importante puede venir a ser un carpintero? O sea, se burlaba de él porque era un oficio de personas pobres, ¿sí? Un oficio, es como decir, imagínate que el rey se haya dedicado a ser basurero. O sea, decías, bueno, ¿basurero? No le cabía a los griegos en la mente decir que el Dios de los cristianos haya sido carpintero. Entonces, si nos basamos a eso, nos podemos ver que los carpinteros no eran pudientes, o sea, no era algo que les dejara mucho dinero. Bíblicamente hablando, como acaba de decir también, presentaron la ofrenda de los pobres. 2, él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene ni en qué apoyar su cabeza. Él dice, las personas de ropas delicadas, o sea, que él no vestía ropas delicadas ni ropas finas y todo eso. O sea, con la gente que andaba, él y la gente que andaba, no vestían ropas así. Si él hubiera tenido dinero, hubiera tenido mejores ropas, pero no los tenía. Y cuestiones así bíblicamente podemos seguir viendo algunos puntos y nos vamos a dar cuenta que no era una persona pudiente, o sea, no tenía realmente un oficio que le dejara mucho. Con eso. Entonces, aquí hay ¿a quién dice? Shirley Delgado. Bendiciones. Quisiera preguntar si la Biblia enseña que el hombre dejará a su padre y a su madre, entonces, ¿por qué se traía a la mujer a la casa de sus padres? Muy bien, muy buena pregunta. Ok. Vamos a ver. Ejemplo bíblico. Cuando se casa o cuando le buscan pareja, esposa a Isaac, ¿qué es lo que prohíbe a Abraham? Dice su siervo, bueno, y si la mujer no quiere venir, ¿puedo llevar a tu hijo? O sea, como de última opción, vean como que de última opción. Y le dice, no, guárdate de hacer eso. Me la traes. Si no te la traes, quedas libre, pero me la traes. Entonces,
tenemos que Jacob se casa, ahí está, sirve a lo que tiene que cumplir. ¿Y a dónde se va? Bueno, vámonos para este lado, porque no, a regresar a la casa de su padre. Y eso es lo que Labán le dice: si tanto ansiabas regresar a la casa de tu padre. Entonces vemos que bíblicamente regresan a la casa del padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Dejará a su padre y a su madre. Ajá. Porque bíblicamente tenemos ejemplos de que los hijos traen a sus esposas acá, a la familia. Por eso la familia de Jacob se vuelve tan grande, ¿no? Eran 70 personas. Bueno, los hijos no se iban, los hijos traían a las mujeres. O sea, la mujer es la que sí se va de casa. Una hija irá a la casa de su esposo y tendrá una nueva familia. Entonces, y así, pero los hijos son los que traen. La mujer sí se va. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Aquí habla de prohibiciones que tiene toda la humanidad, de prohibiciones sexuales. ¿Por qué? Porque dice, se unirá a su mujer. Entonces, ¿qué tienes que entender? Dejará a su padre y a su madre. Hasta en los gentiles tienen prohibido, o sea, Dios les prohíbe a todas las naciones la relación con su padre o su madre, o sea, lo que se conoce como incesto. Por eso es que Lot se le tacha, o sea, no es para halagar a Lot, lo que viene que sus hijas se metieron con él. Entonces dice, dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer, o sea, con la única que puede tener contacto sexual es con su mujer y no con la mujer del otro. Entonces prohíbe el adulterio. Con su mujer y no con un hombre. Tiene que ser con una mujer y no con un hombre. Prohíbe las relaciones homosexuales. Y dice, también prohíbe la zoofilia o relación con animales, porque dice, con su mujer tiene que ser mujer, no animal ni de su mismo sexo, y etc. Entonces se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuándo son una sola carne? Cuando tienen relaciones sexuales, el esperma se une a nuestro vocablo, la esperma se une con el óvulo y de estos dos genes, de todos sus genes, nace un bebé que se parece un poco a la mamá y se parece un poco a la papá. O sea, se volvieron una sola carne, un solo cuerpo. De eso habla. Pero no quiere decir que te alejes de la familia, o sea, la familia se junta. Aquí nos trata de decir, son parte de las leyes que se conocen como las leyes universales. Dios dio leyes universales para todas las naciones y solamente los 613, la Torah completa, se las dio a los que se junten a su pueblo, pero las demás naciones solamente tienen que cumplir bíblicamente 7 leyes, y entre esas 7 leyes, en las leyes de relaciones prohibidas se deduce de ese versículo, como te lo expliqué: deja a su padre y a su madre, incesto, y adulterio, zoofilia, homosexualismo, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si te respondí a tu pregunta, ¿quedó claro? Si alguien más tiene una pregunta, por favor, puede hacerla. Sí, señor, gracias. Muy bien, Michelle. ¿Alguien más? No veo manitas levantadas. No, creo que no. Tampoco hay preguntas en el chat. Así que creo que serían todas las preguntas, estimado pastor. Buenísimo. La verdad que hemos disfrutado de esta velada, por así decirlo, especial, donde hemos aprendido muchísimo. Nos ha quedado muy clara la enseñanza. A mí me impactó mucho el de las parejas, de estudiar de a dos. Creo que es muy importante, ya que todos nacimos en un grupo, que es el grupo primario, ¿no? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, y toda la vida vamos a estar vinculados a grupos. El Eterno nos hizo de esta forma. Entonces, qué bueno que es poder tomar estas costumbres, qué bueno que es tomar este conocimiento de que de a dos las cosas son mejor, ¿sí? De hecho, la palabra dice, ¿no?, que el uno podrá ayudar al otro.
Y creo que esto es muy importante a destacar. Y ha sido una bendición. Yo creo que te he escuchado, mi hermano querido, en distintas oportunidades y hoy he disfrutado tu enseñanza. Has tenido un fluir sobre cada uno de nosotros que nos vamos de verdad llenísimos de conocimiento y ha sido una gran bendición. Nuestro tiempo ha llegado al final, pero hay una manito levantada, así que queremos, si a usted le parece, profesor, atender a esa solicitud. ¿Está de acuerdo? El de la manita levantada fui yo, porque quiero agregar algo importante a lo que decía acerca de estudiar en pareja. Fíjense que eso no acaba con la vida de estudiante. No, un rabino, cualquier rabino, o sea, ya es rabino, ya es un maestro, ya enseña, debe tener su pareja de estudio. Ajá. Por ejemplo, un servidor está obligado a tener una pareja de estudio. No porque digas, es que yo ya soy maestro, yo ya sé interpretar, yo ya sé esto y ya pues puedo estudiar solito porque así, yo sí lo entiendo. No, todavía tengo la obligación de seguir estudiando así en pareja. ¿Ah? Entonces es un dato muy importante el que, que estamos pues tratando de transmitir. Y dice Edith García, ¿y cuando no hay papá ni maestro cerca de Torah y en algún oficio? Aquí está una pregunta de para un Edith. programa. Sí, de hecho para un programa. Pero vamos a tratar de contestarla de una forma muy corta, muy resumida. Cuando no hay un papá ni un maestro cerca, pero aquí me hace la aclaración que está hablando de un maestro de Torah, pero también esto del oficio, lo del oficio, pues eso sí sería no solamente de Torah, ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestra actualidad tenemos una gran ventaja que no había en tiempos pasados. Desde que en cada uno de los países empezó a haber la escolarización, o sea, el sistema escolarizado, bueno, pues se ha tenido grandes ventajas que no ha suplido todo, por desgracia, porque también hay zonas que no tienen esa facilidad, aunque es un derecho de cada habitante, así se dice, al menos aquí en México es un derecho la educación, pero pues tampoco la tienen. Por ejemplo, hay zonas rurales que no tienen, no tienen esta posibilidad. Ahora, en el primer siglo y en los siglos anteriores, ¿qué se hacía? Desgraciadamente, tenían menos probabilidades. ¿Qué es lo que hacían? La Mishnah nos dice lo siguiente. De hecho, si no hay papá y no hay quien enseñe, le dice a las mujeres, le dice, en lugar donde no hay hombres, que son los obligados a enseñar, dice, sé tú mismo un hombre. O sea, dice, no hay. Y a veces es así. Por ejemplo, no sé, en sus ciudades, pero esto de las raíces hebreas hay muy pocas. Una iglesia católica, una iglesia cristiana, hay muy cerca, ¿no? Y a veces hay dos en la misma cuadra y cosas así. Pero una congregación de raíces hebreas, entonces no hay. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por necesidad, una persona de ahí, aunque no sepa mucho, pues se ve la necesidad de formarse o de ponerse enfrente y de enseñar. A veces, pues, ¿qué es lo que tiene? El único, ve un poquito ahí en internet y de eso, pues, trata de enseñar. Eso es la realidad aquí en México, al menos, no sé, en otros países. Aquí nos ha tocado que muchas personas, bueno, pues, comienzan así. Y ellos dicen, es que yo no sé, y nos buscan. Muchos me han contactado para aprender porque pues ellos iniciaron así. Entonces, donde no hay una persona, donde no hay maestros, alguien se tiene que levantar y ser maestro. Shaul o Pablo decía algo similar y le dice a las mujeres, compórtense varonilmente. ¿Alguien recuerda esa cita? Ajá.
Es lo mismo. O sea, en el primer siglo también había muchas comunidades judías que no identificaban a Rabí Joshua, no identificaban al Mesías. Entonces, dice, bueno, si no hay, y no hay ni siquiera hombres, mujer, compórtate varonilmente. O sea, entre otras cosas, pues una de ellas tuvo que levantarse ahí y tomar las riendas y tratar de enseñar con sus limitaciones. Y eso es muy loable. Ajá. Sí, con sus limitaciones, pero hay alguien que enseña. De hecho, la misma literatura judía que estamos leyendo, ya es último, esta parte nos dice que una persona debe hacerse de un maestro. Dice, hacerle jarab, hazte de un maestro. Bueno, ¿y si no hay maestro? Y dice, bueno, toma a alguien, aunque su sabiduría no sea el más destacada. O sea, no sea la persona más conocedora, pero hazte de un maestro. O sea, si no hay un maestro prominente que que se sepa casi de memoria un libro entero de la Biblia, bueno, tienes a otra persona, pero que funge como maestro, aún así tú debes de tomarlo. Hasta ese grado aconseja. O sea, decir, bueno, no hay un maestro cerca, alguien de ahí se tiene que levantar como es, el que sepa más. ¿No? En el caso del oficio, yo creo que en esto sí tendrían cierta ventaja. Alguien debe de saber algo por ahí y pues que eso transmita. ¿Ah? Yo mismo empecé así. ¿Ah? Yo empecé a enseñar por necesidad aquí en México, en la congregación, pero yo no tenía título de rabino. Yo no tenía más que mi enseñanza, o sea, lo que yo había aprendido en el instituto y como me gradué de pastor en el cristianismo. Yo es lo que sabía, pero no había, yo no sabía dónde. Pues yo empecé a enseñar. Y yo busqué por aquí, busqué por allá y me hice de maestros y fue que empecé a aprender y ya estudié formalmente y ya me transmitieron y ya todo, o sea, pero ha sido un caminar. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Ajá, según las fuentes que te he dado y bajo mi propia experiencia. Espero te sirva. Muchas Bien. gracias. Lo queremos guardar para la semana que viene. No queremos que se desgaste, profe. Ha sido una bendición muy grande, así que queremos conservar, porque este es un tema muy importante y seguramente la semana que viene va a continuar con este tema. O sea que todas aquellas preguntas quizás podríamos guardarlas para aquella ocasión para que se pueda seguir desarrollando. ¿Te parece bien, profesor? Por supuesto. De hecho, la siguiente semana los esperamos. Espero que nos vuelvan a abrir las puertas de sus hogares para seguir con este tema. Y vamos a ver muchas otras cositas más. Aquí Sergio Talquenca nos dice, pero acabas de leer que los abuelos deben enseñar a los nietos también. Sí, muy importante. Pero bueno, aquí lo que nos dice que no hay maestro cerca. Entonces, debe haber alguien que enseñe. ¿Eh? Y bueno, los papás están obligados, los nietos deben ser enseñados por el abuelo. Y entonces esto, la próxima semana vamos a ver ejemplos bíblicos. Ajá. Para no tomarme tiempo aquí. Ejemplos bíblicos de cómo abuelos enseñaron a nietos. Que a lo mejor no has visto en tu Biblia, pero ahí estuvo siempre. Ajá. Pero la próxima semana, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Te mandamos un abrazo a la distancia, a tu querida México, a tu hogar, a tu familia, y te agradecemos por este tiempo que compartiste con todos nosotros. Y la costumbre que siempre tenemos al final es poder abrir los micrófonos y saludarnos. Ya lo tomamos como una costumbre para bendecirnos, así que por favor yo les pido a todos que prendan ahí sus micrófonos, aparezcan en escena y podamos saludarnos porque hemos disfrutado de una noche espectacular que nuestro Padre Celestial nos permitió. Yo tomo
la iniciativa y bendigo a todos. Gracias por estar presente. Gracias, profesor. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, Rabino. Muy bien. Gracias, profesor. Ministro de Gracias. Argentina. Luz Miriam Bonilla desde Colombia. Un abrazo para todos. Muchas Wow, gracias. Colombia. Aquí estamos atentos. Tuve el privilegio grande de poder recibir la invitación del Rabino Joel. Él también me invitó a escuchar. Estoy muy agradecida a sus pies, recibiendo de ustedes también, maestros, y